Bueno, señores, como habíamos anunciado, ya está con nosotros el decano de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Alexis Martínez Olivo. Bienvenido, profesor. Gracias, es un placer estar por aquí con ustedes, Francisco. Siempre es grato los domingos de la mañana estar con ustedes. Bueno, Alexis, nos gustaría iniciar de inmediato, antes no de entrar ya en lo que es cómo viene funcionando ese decanato de allá de la universidad, hablar un poquito de cómo ve el ambiente económico en medio, ¿no?, de una pandemia que ha afectado no solo a la República Dominicana, sino también al resto de los países del mundo. Ustedes que son, bueno, especialistas en ese sentido. Sí, bien, gracias. Fíjense, nosotros estamos evaluando permanentemente, no solamente desde el punto de vista personal, sino también institucional, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tiene sus respectivas escuelas y sus institutos de investigación. Siempre estamos evaluando qué está ocurriendo con el ambiente económico, social, sobre todo a raíz del paso del COVID-19, que nos ha obligado a tratar de hacer el mayor aporte posible. Los balances que se pasan son todos conocidos en el mundo. La economía, la vida del COVID-19 en sentido general, el tema del COVID-19 en sentido general ha afectado la vida económica, la vida social, todas las actividades propias del ser humano. En República Dominicana no ha sido la excepción. Nos ha afectado tanto que una economía que crecía promedio 5 o 6% anuales ha crecido o se espera que crezca negativo en el 2020, rondando 5 o 6% negativo. Eso es una cifra sin precedentes, no solamente para República Dominicana, sino sin precedentes para el mundo. Hay países incluso que están creciendo negativo hasta 8, 9, 10, 11 países desarrollados. Si observas el último informe del Fondo Monetario Internacional de esta semana, te podrás dar cuenta de que tanto ha afectado a todos los países del mundo. Se dice que 170 países alrededor van a crecer de manera negativa o van a caer en temas de recesión económica en el 2020. Y el tema del crecimiento de la economía impacta mucho en el empleo, impacta mucho en la calidad de vida de la persona, pero sobre todo impacta mucho en la calidad de los que menos pueden, impacta mucho en la vida social, impacta mucho en la educación, impacta demasiado en los indicadores de pobreza, que hay una lucha en el mundo a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Y nosotros podemos hablar de que ya en materia de temas como pobreza, alimentación, podremos caer a 10 o 15 años atrás. Según usted ve los diferentes informes de organismos internacionales, hay temas donde podremos caer al 2005, es decir, todo lo que habíamos avanzado desde el 2005 en adelante, estoy hablando a nivel de América Latina, y República Dominicana no es la excepción. Sabe que en República Dominicana, al contrario, es uno de los países que ha sentido más fuerte la embestida del COVID-19 por nuestra naturaleza de un país eminentemente turístico. Donde que lleva un crecimiento, bueno, en los últimos años. Directamente el turismo aporta cerca del 7% del Producto Interno Bruto, pero sumarle a eso lo que aporta también en otros sectores vinculados, pequeñas empresas que están vinculadas, el sector agropecuario. Entonces nosotros como América Latina y como países del área del Caribe, un país insular, estamos sufriendo las embestidas y el balance que hemos pasado es difícil. Pero afortunadamente, si vemos a propósito del Fondo Monetario Internacional, si vemos el último informe que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional, lo vimos bastante optimista. Nosotros esperamos que ese informe tan optimista y esperanzador sea real. Habla de que podríamos crecer cerca de un 3.6% para el 2021. O sea, que eso es eso es halagüeño, ¿no? Para el sí, pero recuérdate que son solo pronósticos y el pueblo tiene que entenderlo así, son solo expectativas. Eso va a depender de cómo siga evolucionando el tema de la pandemia. ¿Cómo han visto, Alexis, ya el manejo que ha dado el gobierno en ese sentido? Sabemos que, bueno, se ha hablado, incluso ha sometido un proyecto de presupuesto general del Estado. Se tenía contemplado algunos nuevos impuestos en vista del rechazo de la población y obviamente de que no hay una situación favorable para ningún trabajador. Esto fue también retirado por el mandatario. Sí.
Mira, cuando hay esta grande crisis económica, quienes más se ven afectados normalmente son los que menos pueden. Y entonces el presidente de la República tiene dos realidades, o el Poder Ejecutivo o el gobierno. Una realidad es que necesita recursos para hacerle frente a los problemas propios de la pandemia, y otra realidad es que mucha gente no puede aportar, con cerca de 800,000 personas que no han sido reincorporados al mercado laboral, con personas que han visto disminuidos sus ingresos de manera significativa. Entonces el gobierno está entre esas dos disyuntivas. El gobierno inicialmente optó por presentar un presupuesto general de la nación donde iba a cargar algunas figuras impositivas. Ya habíamos estado hablando tú y yo previamente, aunque sea brevemente, sobre ese tema. Y uno de los temas que nosotros vimos acertado es que el gobierno sacó en una modificación que va a enviar, o anunció el presidente que va a enviar esas figuras impositivas, y nosotros la vimos sana porque entendíamos que mantener esas figuras impositivas en estas condiciones podría impactar doblemente al gobierno. Primero, porque podría hacerle más fuerte a sectores, sobre todo de clase media, que iban a ver los impactos muy fuertes y que están en una situación vulnerable. La clase media está en una situación actualmente que está recibiendo mucho la embestida. Y segundo lugar, le iba a afectar al gobierno porque también podría generar en algunos aspectos que esas expectativas de crecimiento que decíamos ahorita puedan verse afectadas, porque en esta época no es muy bueno pensar en financiamiento con impuestos. Y yo decía, y lo decía en otros colegas, amigos, medios de comunicación, que era época de ser muy creativo y que necesariamente para salir de esto se necesitaban dos elementos fundamentales. Nosotros entendemos eso: la creatividad de quienes tienen a su cargo la gestión de los recursos para el Estado, y la otra parte es no solamente la creatividad, sino mucha sensibilidad también de lo que más pueden. Entonces hay que combinar esos dos elementos. Y creo que ya se ha comenzado a tocar esa parte de la creatividad, porque se están tratando de gestionar recursos por adelantado de instituciones financieras, que quizá le ha ido mejor en medio de la pandemia, del caso de la Barrigol, que los precios del oro están... A propósito, profesor, ¿cómo ve esa iniciativa de, bueno, tomar por adelantado? Incluso se habla también de los impuestos que paga esa empresa, que vayan... Porque sabemos, ¿no?, que ese es uno de los pocos sectores que ha tenido ese crecimiento. Inmediatamente escuchamos el discurso del presidente de la República que anunció eso. Lo vimos prudente porque en lugar de penalizar a la gente en esta época, que la gente está tan sensible y con los riesgos que eso conlleva de gobernabilidad, nosotros somos estudiosos del tema de la gestión pública y del tema del liderazgo, generar cohesión social, generar gobernabilidad. Tú penalizando a la gente con crisis, eso es muy complicado. Entonces el gobierno optó por buscar los recursos de la Barrigol. Pero eso hay que verlo con sus dos aristas. Es bueno que el pueblo, ustedes que siempre les gusta educar a la población, hoy domingo, la gente que está en familia, es bueno que la gente sepa que generar ese tipo de creatividad tiene también sus puntos débiles que el gobierno deberá de tomarlo en su agenda. ¿Cuáles? Si a ti te están adelantando recursos para el año 2021 de un dinero que tienen que dar esas instituciones, significa que para el año 2022 o 2023 el gobierno puede ver mermado sus recursos que habitualmente llegan por esas vías. Entonces el gobierno va a tener necesariamente que volver y ser creativo en el pacto fiscal que necesitará para poder compensar algunos recursos que no le fluyan. Y posiblemente desde esos mismos sectores también quizás tengan que hacer otras concesiones. Porque este es un problema que no lo puede resolver solo el gobierno ni la población. Esos sectores que también le está yendo bien, también posiblemente tengan que hacer algunas concesiones especiales otra vez en caso de. Y capacidad de negociación del gobierno. Porque esto es buscar bienestar colectivo. Un bienestar colectivo para el país también es un bienestar colectivo para esos sectores que están propiciando esa mano amiga al gobierno en este momento. Sí. Entonces eso hay que ponerlo ahí en carpeta también. Es decir, eso es un tema que hay que verlo de cara al futuro, que cuando se vayan a hacer las reformas estructurales que este país va a demandar, se vea que algunos flujos de recursos frescos quizá al gobierno no le lleguen, porque también el tema de la deuda
ustedes saben lo que ha venido pasando y con el déficit fiscal, que se ha incrementado de manera significativa y el gobierno ya no tiene ese margen que tenía el gobierno que pasó y ese margen que tenía el gobierno cuando inició, porque tanto el que pasó como el que inició han tenido que acudir a fuentes de financiamientos externos. Y entonces ahí eso también la población debe de saberlo, que es lo que ha mitigado un poquito la situación del COVID-19, que el gobierno ha podido entrar a ventanas de endeudamientos y también de facilidades parecidas como lo han dado algunos organismos internacionales que le abrieron facilidades para que el gobierno pueda usar recursos que tenía en fondos ahí y pueda utilizarlo y también ya esas facilidades se han ido agotando. Y el gran desafío es cómo resolver esos problemas. Bueno, Alexis, vamos a una pausa y al regreso vamos a hablar de qué tan importante es esos pactos que debe ser tanto eléctrico como fiscal, que aunque no sea a lo inmediato, pero hacia futuro hay que pensar en ello. Esto luego de la pausa.